Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 16. ¿Ya? Versículo 10 al 16. Gracias por la introducción. Cada vez antes de que leamos el texto, entonces va a ser y eso nos va a permitir que viene la lectura del pasaje. Mira, vamos a comenzar a leer desde el versículo anterior, desde el versículo 9. ¿Ya? Primera de Corintios 2, versículo 9 dice: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mira el versículo 14, muy importante. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien. Hemos estado entonces estudiando lo que este capítulo nos enseña, que en realidad son básicamente cuál es la sabiduría del hombre versus la sabiduría de Dios, ¿cierto? Vimos la semana pasada que la sabiduría del hombre, esta lógica del hombre, nos lleva a consecuencias muy erradas. Si ustedes pueden revisar el versículo 8 de este mismo capítulo, la sabiduría del hombre aquí llevó al hombre. Dice: si hubieran conocido la sabiduría de Dios, se refiere, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, la sabiduría humana llevó a que el hombre matara a Cristo. La sabiduría del hombre llevó a la conclusión de que Cristo, ¿cierto?, no era divino, ¿cierto?, y que era un criminal, ¿cierto?, que decía ser Dios, ¿cierto? Pero en la lógica del hombre, de la sabiduría humana de los judíos, no lo era, ¿cierto? Como la ley del Antiguo Testamento decía, el que se proclame a sí mismo Dios, sin ser, no sea anatema, que sea muerto. Y eso hicieron con Cristo. Le mataron, ¿cierto? Era todo, sabemos, parte de un plan, no es que a Dios se le escapó, ¿cierto? Era parte de un plan, pero no podemos decir ni reprochar, y no solo a los judíos, sino reprocharnos como naturaleza humana, de que nosotros matamos a Cristo, ¿cierto? El hombre natural, que habla este versículo 14, dice, no entendió las cosas espirituales. El hombre natural dice, ¿cómo este hombre puede decir yo soy antes que Abraham no existía? No entraba en la cabeza de este hombre. Entonces no lo podemos entender, crucifiquemos, matemos. Y es un acto de todo lo contrario, porque Cristo murió sin cometer ningún pecado, sin cometer ningún crimen, ¿cierto? Y esa es la sabiduría humana. A esas conclusiones nos lleva la sabiduría humana. La sabiduría humana hoy en día nos dice, por ejemplo, nos dice, no, para proteger la vida de la madre, démosle muerte a la vida del que está por nacer. Entonces decimos, entonces la vida de la madre, aun cuando no esté en riesgo, ¿cierto? Porque hay casos terapéuticos, pero no, incluso por la voluntad de la madre, aunque no esté en riesgo su vida, puede entonces terminar, ¿cierto?, paralizar la vida de aquel que está por nacer. Y nos hemos convertido, hermanos, cada estado que aprueba, por ejemplo, el aborto, es libre, ¿cierto?, en estados homicidas, ¿cierto? Y el Señor castiga a esos lugares, ¿cierto? El Señor en realidad no es de acuerdo a su palabra. Entonces, hemos llegado a esta conclusión. La sabiduría humana debemos desecharla, ¿cierto? Debemos seguir con la sabiduría de Dios. Pablo, como vimos en este capítulo al principio, dijo, yo no vine con sabiduría a hablar con ustedes, con sabiduría humana. Yo vine con qué
Si hoy día Pablo existiera, hoy tendría un gran doctorado seguramente en Harvard, tendría muchos estudios porque es una persona muy instruida. Pero él dice, aún yo desecho todo eso que yo sé. Y esto no es por mi conocimiento intelectual, sino que es por el poder de Dios. Y es por el poder del Espíritu Santo. Y ahí estudiamos el Espíritu Santo, hermano, entendiendo, y vimos distintos versículos en donde nos damos cuenta que la gracia de Dios, su misericordia, que un día siendo nosotros un hombre natural, como dice el versículo 14, dice, el Señor salió a nuestro encuentro. Y dice que el Espíritu Santo nos tocó un día. Y un día dijimos en nuestro corazón, no, soy un hombre natural que no sigue las cosas de Dios, pero el Espíritu Santo nos convenció y nos dijo, porque el Espíritu Santo apunta a la persona de Cristo. Necesitas ser libre. Eres un pecador. Necesitas arrepentirte. Por tus obras no vas a ser salvo. No es suficiente. Si quieres tener obras, como dice la palabra, ¿cierto? Hay obras, pero son una consecuencia ya de tu vida cristiana. En gratitud a Dios porque Él ya lo soportó. ¿Entiendes? Entonces, por el poder del Espíritu Santo, es por el don de Dios, dice Pablo, no es por sabiduría humana. ¿Ya? Aquí el versículo 9, ¿cierto? Vimos la semana pasada que esto es un... Pablo lo que está haciendo aquí es usando un texto de Isaías 64:4, ¿cierto? Cuando Isaías declama a Dios y le dice, Señor, estamos en cautiverio bajo Babilonia, por favor haz algo por favor, ¿cierto? Y Pablo toma este texto ¿para qué? Para hablar de la grandeza de Dios, diciendo, no podemos estar en un contexto de crisis, hermano, podemos estar pasando adversidad, puede ser que estemos como familia, pasando dificultades, o en lo personal, ¿cierto? Puede ser que tú quizás en tu interior hayan dudas, ¿cierto? Hayan flaquezas, pero el Señor, ¿qué nos dice? Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que creen, ¿cierto? La grandeza de Dios y cosas que ni siquiera imaginamos como hombres, cosas que la sabiduría humana ni siquiera puede entender ni imaginar, son las que Dios tiene preparadas para sus hijos, para los que le aman, dice, ¿cierto? No todos le aman, ¿cierto? No todos son sus hijos, lamentablemente, aun cuando la palabra dice que el Señor murió por todos y que ojalá dice todos vengan al arrepentimiento, pero solo algunos le aceptan. ¿Quién te sacrificio? Dice. Para todos ellos, el Señor tiene, hermanos, cosas preparadas para nosotros que ni aún podemos entender. Cuando hablamos, hermanos, que lleguemos a la vida eterna y lleguemos al cielo, el martes por ahí estábamos comentando que va a haber un tiempo desde que estamos en presencia del Señor, que va a haber una cosa que son la boda del Cordero, donde el Señor va a premiar, para premiar, ¿cierto? La obra de tu corazón que fue hecha con una buena intención. Es clara la palabra de decir que no está en riesgo tu salvación en ese momento, no, es solamente como darte galardones. ¿Ya? Y uno piensa en realidad que el mayor galardón va a ser estar en la presencia de Dios. Ver a Dios, no sé, con nuestros ojos espirituales, no sé realmente, ¿cierto?, cómo va a ser, porque la palabra sí dice que vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿cierto? Otro cuerpo, ¿cierto? No sé cómo vaya a ser. Tenemos algunas luces. El cuerpo de Cristo, cuando el Señor resucitó, ¿recuerdan? Que traspasó paredes, ¿cierto? Traspasó lo material, de pronto aparecía, de pronto aparecía a sus discípulos. Va a ser algo distinto. Pero yo creo, hermano, que el mayor galardón, el mayor premio ya va a ser estar en la presencia del Señor por siempre. Entonces, qué hermoso va a ser eso. Como lo describía Apocalipsis, que hay 4 seres con alas, ¿cierto? Que le adoran las 24 horas del día, adoran al Señor, y ahí vamos a estar nosotros como protagonistas, ¿cierto? Como hijos, ¿cierto? Va a ser muy hermoso. Bueno, eso nos dice Pablo que el Señor tiene preparadas cosas para nosotros, por lo tanto, guiémonos por las cosas del Espíritu. Mira el versículo 10, es clave, hermano, dice, pero Dios estas cosas no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿quién nos revela a nosotros las cosas espirituales? Es el Espíritu Santo. Entonces, de ahí que luego el versículo 14 nos diga que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque no tiene el Espíritu Santo. La palabra es súper clara, como 6 o 7 versículos, bueno, el día martes, la semana pasada, por ahí algunos mencionamos, del momento en que creemos, por fe en Cristo, dice, hay un sello que el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros en ese momento, no antes. Antes el Espíritu Santo viene, nos convence de que Cristo es el camino,
todo lo que escudriña y entiende lo profundo de Dios. Hermano, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, parece una tautología, ¿cierto? Decir, Dios conoce a Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Por supuesto que lo conoce, porque es el mismo de Dios. Y ese es el misterio. Porque si bien el Espíritu Santo tiene otro rol, ustedes recuerden en el Antiguo Testamento, que no estaba el Espíritu Santo por regla general en el hombre. Había, la palabra dice que el Espíritu Santo, ¿cierto?, se posaba sobre ciertas personas en algunos momentos, pero no de forma permanente toda su vida, ¿cierto? Por ejemplo, en David, dice la palabra, en Samuel, ¿cierto?, en Salomón, tuvieron el Espíritu Santo un tiempo para actos determinados para glorificar a Dios, pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no sellaba al hombre ni habitaba permanentemente en él. Cristo dice en Hechos, ¿cierto?, capítulo 1, dice, bueno, ahora yo me voy, pero yo voy a enviar. ¿Por qué? Porque no estaba todo el Espíritu Santo de esa forma como está ahora en el cristiano. Pero yo voy a enviar un consolador, no estén tristes. Dios va a estar con ustedes a través de la forma del Espíritu Santo, que nos va a convencer de pecados en el que hace ese trabajo y nos va a guiar a toda la verdad y toda la justicia. Y viene el Espíritu Santo luego, ¿cierto? Y hemos estudiado eso, que nos sella, dice que habita en el Hijo de Dios, dice que el Espíritu Santo, Pablo dice que nos guía a toda verdad y toda justicia. Bueno, hermanos, no podemos entender las cosas de Dios como hombre natural. ¿Se han dado cuenta que a veces uno le habla las cosas del Señor a personas que no son cristianas y dicen, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué no las entiendo? Como si esto fuera una locura. Porque en su lógica no tiene lógica las cosas de Dios. Y en circunstancias que el Evangelio, hermanos, es tan sencillo. Pablo lo dice aquí, en 2 Corintios 11, versículo 3, dice, oye, esto es sencillo. Es amar a Cristo, tener devoción y fidelidad por Cristo, pura, cierta y santa. Y Cristo murió por ti en tu lugar, por lo tanto tienes el regalo de la salvación. Es sencillo el Evangelio. Nosotros lo complicamos, hermanos, muchas veces. Ponemos más reglas que Dios no pone, como religiones, las religiones ponen, no, es que, ¿cómo puede estar creyendo sin corbata? No, es una herejía. ¿Cómo? No son cosas importantes. Y el Señor dice, ¿qué es lo que me importa? Dice Dios, es el corazón del hombre. Y que ese sea un corazón humilde. Si tú tienes un corazón orgulloso, un corazón altivo, ojo, dice la palabra de Dios, Dios dice que mira lejos, dice Dios mira de lejos al altivo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos un Dios que aquí dice, un Dios que tiene cosas preparadas para los que le aman, es decir, Dios se ha acercado a nuestra vida, hermanos. Dios se ha acercado a la vida de cada uno de ustedes de forma personal. No es un Dios que es general para toda la iglesia o para toda la humanidad, es un Dios personal para cada uno de ustedes, en su vida, para que ustedes caminen con Cristo, su propia vida, y vayan construyendo su voluntad de Dios en sus propias vidas. La vida, dice el Antiguo Testamento, ¿cuál es el todo del hombre? ¿Cierto? Es conocer a Dios. ¿Cierto? Y Pablo dice, el conocer a Jesús es la vida eterna. Entonces, hermano, en eso consiste la vida. Tu prioridad principal en tu vida no debe ser voy a acumular fondos para mi vejez. Entonces, eso es lo principal, voy a juntar. Está súper bien, hagámoslo porque es necesario. Debemos ser sabios administradores, pero tu prioridad número uno debe ser seguir a Cristo, caminar con Dios. Eso, esa es. Y Él te va a ir mostrando qué pasos tienes que dar. Bien, es el Espíritu, hermanos, el que lo todo lo escudriña, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Mira, eh, vamos al versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, ¿cierto? Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Hermanos, este versículo y los siguientes, mira, el capítulo 3, los primeros 4 versículos, que va a enseñar David, ¿ya? David, probablemente la próxima semana nos va a enseñar esa sección, que se está preparando ya. Está estudiando, está ahí trabajando en ese rol. Va a ser interesante escuchar. Este versículo, hermano, nos habla de que el hombre se clasifica en 3 categorías, y esto es importante, ¿cierto? El hombre, según la palabra, ¿cierto?
primero, no era una manzana, es un fruto, ¿cierto? Y segundo, el hombre tenía un rol de liderazgo con la mujer, porque si yo quizás algo que estaba haciendo incorrecto de acuerdo a lo que Dios le había dicho, pudo haber dicho, esposa mía, hermosa, linda, pero ojo, te estás equivocando. El Señor nos dijo, no comamos de ese fruto. Entonces, nos echamos la culpa entre nosotros, ¿cierto? El hombre a la mujer, pero aquí es en el género humano. Dice, el hombre natural se refiere al hombre y la mujer. ¿Ya? Así que no se salvaron, chicas, ¿ya? Y para ustedes también, pero también para nosotros. Entonces, la categoría de hombres que existe, está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Ya? En cuanto a estos versículos y a los primeros 4 versículos del siguiente capítulo. El hombre y la mujer natural, el hombre y la mujer carnal y el hombre y la mujer espiritual. ¿Cuál es el hombre natural? ¿Ya? Aquí la palabra literalmente en griego, ¿ya? Cuando se refiere al hombre natural, se refiere al hombre, podemos decirlo, animal. Directamente decir a la persona que nace sin Dios, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Cierto? Una persona que aún no toma una decisión por Dios, se refiere a este hombre natural, este hombre, ¿cierto? Antes, ¿cierto? De su conversión, ¿cierto? El hombre antes, ¿cierto? De la justificación o de este encuentro que el hombre tiene con Dios, ¿ya? El hombre que no ha sido, ¿cierto? Salvo aún. Entonces, este hombre, ¿por qué ley seguía? Por la ley de, ¿cierto? Su naturaleza, ¿cierto? Una guaguita cuando nace, ¿se pone a orar inmediatamente? No, ¿qué es lo que hace una guaguita? Busca, ¿cierto? Tomar leche, alimentarse, si tiene frío llora para avisar, ¿cierto? Sí, vela por sus necesidades físicas, ¿cierto? Vela por sí mismo, ¿cierto? Pero no entiende, no percibe las cosas del Espíritu de Dios aún. ¿Ya? Y de hecho eso nos dice en el siguiente capítulo cuando nos dice, oye, yo te tengo que darles leche a ustedes, no les puedo dar un alimento, no les puedo dar un alimento más sólido. Corintios, ¿cierto? Cuando Pablo le dice esto a los corintios, yo no sé en qué estaba pensando realmente Pablo, ¿ya? Porque no lo dice expresamente aquí. Pero le dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría decir cosas más profundas a ustedes, los corintios. Pero no puedo, porque están siendo carnales. Porque, ¿cuál era la muestra de que estaban siendo carnales? Que vimos en el capítulo anterior. Estaban en divisiones. No estaban unidos. Estaban divididos. Dicen, yo soy de Pablo, no, yo soy de este predicador, no, a mí me gusta más este. ¿Qué están hablando? Ninguno de ellos murió por ustedes. Cristo fue el único que murió. A él todos debemos seguir en unidad. Entonces, ahora le está diciendo, eh, no puedo darle un alimento más sólido. Epístola más adelante, de acuerdo a lo que por ejemplo hemos visto los días martes, Pablo le habla de cosas más profundas. Por ejemplo, le habla de la segunda venida de Cristo, que el mismo Cristo lo prometió. Y ahí empieza Pablo a hablar cosas más profundas. Dice, mira, cuando Israel vuelva a ser un Estado, nación, como lo que pasó en el año 48, ¿cierto? Fue la Segunda Guerra Mundial, que después de el año Israel fue restablecido como Estado. Dice, la venida de Cristo no va a haber antes sino estas señales. Que Israel se restablezca como un Estado, porque Israel es cristiana. Y cuando en Mateo 24 el Señor dice, de la higuera aprender la parábola que cuando su rama y su fruto ya esté tierno, es porque se acerca el fin. Entonces, Pablo de nuevo empieza a enseñar estas cosas. Y dice que la iglesia va a ser, todos los cristianos en un momento van a ser tomados, van a ser apartados, ¿cierto? Van a ser sacados de este mundo. Y para que eso ocurra, deben ocurrir ciertas señales, por ejemplo, la que le acabo de señalar, de que Israel vuelva a ser un Estado-nación, y eso ya ocurrió. Israel hoy día tiene su territorio, es un Estado-nación, y este tiene todos los utensilios para reconstruir el templo. ¿Ya? Entonces, bueno, Pablo le quiere decir, yo les quiero hablar de cosas más profundas. Y yo me imagino, Pablo tiene que haber estado pensando quizás, me imagino, estoy especulando, quiero hablarles de la venida del Señor, quiero hablarles de que deben estar preparados para esa venida del Señor, como las 10 vírgenes, ¿cierto? En la parábola, dando sus lámparas con aceite, esperando a su Señor. Pero no puedo porque ustedes están entrampados en cosas de niños, en divisiones, en disensiones, en contiendas, ¿cierto? Bueno, y está hablando de estos corintios, hermanos, y los corintios entonces estaban siendo, tenemos que ver su nombre
¿cierto? Éramos egoístas, ¿cierto? Como dice Pablo, ojo, si no digamos que somos tan buenos, tan perfectos. En un momento Pablo lo dice, nadie busca a Dios, no hay nadie que entienda, nadie busca a Dios, todos satisfacen sus propios deseos. En un momento éramos así, pero en un momento el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos llamó a su camino. Y ese hombre, esa mujer, no percibía las cosas del Espíritu de Dios, como dice este versículo 14, porque dice, para él son locura. Es decir, esto que para nosotros es tan lógico, hermanos, que Cristo murió por nosotros, porque el hombre a través de los 10 mandamientos no lograba cumplirlos 100% satisfactoriamente, porque siempre fallamos en algo. Necesitábamos a Cristo para tener una salvación. Entonces, recordemos el ejemplo de un hombre natural, Nicodemo, ¿cierto? Nicodemo, que era de los principales judíos. Dice el Evangelio que Nicodemo se acercó a Cristo y dice, ¿cómo lo hizo? Dice, fue de noche, porque tenía miedo que lo vieran con Cristo, ¿cierto? Entonces, fue de noche y dijo, pero Jesús, Señor, dime, ¿cómo puedo llegar a ser salvo? Y Cristo le dice, tienes que nacer de nuevo, ¿cierto? Y entonces Nicodemo, un hombre natural, ¿cierto? Que no tenía el Espíritu Santo, que responde este principal judío, pero ¿cómo yo? Y yo creo que hasta medio irónico, ¿cierto? Ya, pero Señor, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cierto? Entonces se dan cuenta, para él era locura la salvación, era locura, ¿cierto? El Señor se refería a un nacimiento espiritual y él no lograba entender una verdad. Bueno, hermanos, qué lindo es la misericordia del Señor con Nicodemo, porque recordemos que al final del Evangelio dice que él fue uno de los hombres, Nicodemo, ¿cierto? Que él fue a tomar el cuerpo de Cristo ya cuando no había muerto, ¿cierto? Para tomarlo y poder llevarlo, ¿cierto? Para realizar que todo ese dolor que baja de la cruz, está muerto, ¿cierto? Para que el cuerpo no se perdiera y poder darle ese equilibrio. Entonces, al parecer, al final parece que Nicodemo sí entendió, porque participó en un rol importante, ¿cierto? Luego de la muerte de Jesús. Pero nosotros fuimos este hombre y esta mujer, ¿ya? No podíamos entender las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Discernir, ¿cierto? Es saber el bien y el mal, ¿cierto? Dice el Espíritu Santo el que nos da esa fe. Bueno, luego nos dice que está el hombre carnal, ¿cierto? Son los primeros versículos del capítulo 13. Bueno, el hombre carnal, hermanos, la mujer carnal, el hombre carnal, es un hombre, una mujer que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y así es un hijo de Dios, pero vive conforme a la carne. Sigue viviendo conforme a sus deseos. Entonces, hay un tipo de hombre que ha aceptado al Señor como su Salvador, pero aquí Pablo les dice, veamos el versículo 1 del siguiente capítulo, dice, de manera que yo, hermanos, hablándole a hermanos, es decir, a hijos de Dios, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Ven? ¿Son hijos de Dios? Sí. ¿Son salvos? Sí. Pero son carnales. ¿Ven? Entonces, el hombre carnal es aquel que en esa lucha que hay de los deseos del mundo, de la carne en su vida versus los deseos espirituales, gana los deseos de la carne. Ese es el hombre, es un hombre carnal. Entonces, el llamado, hermanos, es, si tenemos una vida como cristianos, como carnales, la idea de aquí de Pablo es decirle a estos corintios, ¿sabes qué? Tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador. Perfecto. El Señor, su promesa dice que la vida eterna es para ti. No hay duda. Pero necesitamos, hermanos, de que Jesús no solo sea nuestro Salvador, sino también que sea tu Señor. Sea el Señor de tu vida. Entonces, ese es el desafío para este segundo tipo de hombre, el hombre hijo de Dios, pero carnal. ¿Qué es la carne? ¿Cierto? La carne es esta naturaleza derivada, ¿cierto?, que hemos heredado de Adán, ¿cierto? Donde es una naturaleza que es caída, pecaminosa, que busca lo suyo y que necesita redención, ¿cierto? Que necesita redención. Mira, en Gálatas 5, vienen los frutos de este hombre que vive en la carne. Mira, leamos.
estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, el listado no está terminado. Esto da un listado ejemplar, pero hay más. Él da ejemplos. Respecto de estas cosas semejantes, no son honestos. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego nos dice cómo debía ser un hombre espiritual. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Entonces, haga un contraste de tu vida, haga un contraste con este listado. Entonces, ahí tú vas a saber si eres un hombre carnal o una mujer carnal o espiritual. Haz ahí como dice el versículo anterior que leímos en Corintios, el espíritu del hombre conoce al hombre. Es decir, yo a ustedes conozco parte de sus vidas, pero ustedes, en su interior, se conocen exactamente ustedes. Y pueden hacer entonces aquí un cruce con este listado totalmente honesto, ustedes y Dios. Y mira, es interesante porque hay cosas graves, ¿cierto? Pero mira, el Señor equipara, por ejemplo, por poner, equipara a, mira, las enemistades. Mira, la enemistad con el homicidio, después nombra el homicidio. Para el Señor, tener enemistades, ¿cierto? Provocar conflicto, división con otras personas, está al mismo nivel de grave que el homicidio. Es un fruto de la carne. Entonces debemos desechar estas cosas porque nos pueden alejar de Dios. Envidias. ¿Eh? Entonces, hermano, el desafío es, veámonos al espejo, ¿cierto? Y que en realidad nosotros, nuestra vida debiera reflejar que, hermano, en vez de este estado tan triste, tenemos amor. No solo por Dios, sino por el otro. ¿Amamos? ¿O solo nos amamos a nosotros? ¿Tenemos gozo? ¿Estás pasando adversidad, hermano? ¿Estás pasando algún tipo de dificultad? ¿Tienes gozo en ese momento? ¿O solo estás gozoso y alegre cuando todo está bien? Como lo hace, como dice así, como lo hace la gente del mundo. Ellos están felices solos, cuando están bien, cuando tienen lo material, etc. ¿Tenemos paz en nuestro corazón? ¿O estamos angustiados, ansiosos? No podemos dormir por el estrés. ¿Tenemos paciencia o queremos que todo sea automático? ¿Cierto? Esta generación, la generación de hoy día, ¿cierto? No me resultó, no tiene que ser instantáneo, se con un clic, sino, oye, esta cualidad o esta virtud del hombre espiritual, en esta generación es todo un desafío. Paciencia, ¿cierto? Criticamos harto a los otros millennials que se les llama, ¿cierto? No le gustó el trabajo, se van. Bueno, no, esto, ¿sabes? Quieren resultados inmediatos. Benignidad, ser buenos, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mira, vamos a Romanos capítulo 7. Pablo nos sigue hablando de este hombre. 7, versículo 14. Romanos 7, 14. Mira lo que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mira, ahora dice 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, entonces en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero,
la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Está en mis miembros. Oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Se encuentra Pablo, revela toda esta lucha que hay en el hombre. Dice, yo quiero hacer lo espiritual porque él es un hijo de Dios, pero finalmente hago lo que aborrezco, hago el mal. Oh, y tengo esa lucha en mi interior. Si lo dice Pablo, ¿cierto? Que él tenía estas luchas, hermanos. ¿Cuánto más nosotros, cierto? Que muchas veces no queremos ser, José Maceo, ustedes patronas cuáles sean sus fenómenos interesados, pero por no sé qué vamos a poner hacerlo. No quiero tener celos, no quiero tener envidia, pero tenemos envidia y tenemos celos. Entonces tenemos que ir al pie del Señor, Señor. Este cuerpo que hay en mí dice, Pablo lo deja súper claro. Esta ley de los miembros y de la carnalidad de este cuerpo continúa en la vida del cristiano. No es que somos salvos y ahora todo es fácil, nada nos cuesta, no tenemos luchas. Falso, Pablo lo enseña. Jesús también lo enseña. Continúa esta lucha, pero tenemos que a través del Espíritu ganar esta lucha. Si no la ganamos, ¿cierto? Si no damos esa batalla y nos entregamos a nuestros deseos, somos un hombre carnal. Pero el capítulo 8 de este Romano no habla de la vida del Espíritu. Dice, ahora pues, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo, mira, van a saltar, dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Volvemos a Corintios para terminar. El tercer tipo de hombre, hermanos, ¿cuál es? Hemos visto, el primero es el, si miras su papel, el natural. ¿Conoce a Dios? No, ¿cierto? No ha aceptado a Dios. El segundo tipo de hombre, ¿cuál es? Carnal. ¿Es hijo de Dios? Sí, pero vive conforme a la carne. Este listado de Gálatas 5. ¿Y el tercer tipo de hombre? Ahora, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí en el versículo 15, hermanos, cuando nos habla de el hombre espiritual que juzga las cosas, este juzgar no se refiere, ¿cierto?, a condenar, ¿cierto?, a una acción de condena o de juzgamiento, sino a un acto, este juzgar, en el griego es el acto de discernimiento. O sea, un hombre espiritual puede, no es que condenar, sino puede discernir, ya puede discernir todas las cosas. Es decir, si ustedes son hombres y mujeres espirituales, pueden discernir esto es bueno y esto es malo. La Biblia no te da un listado completo como acabamos de ver, ¿cierto? En Gálatas. Hay otras cosas que son obras de la carne. Pero tú puedes saber, porque el Espíritu te las dice. No necesitas estar en el listado taxativo de Cristo. Entonces siempre hemos puesto un distinto ejemplo, pero si estás ante una decisión, yo siempre pongo este ejemplo que es burdo, ¿cierto? Porque me gusta el fútbol. A ver, Señor, a las 11 hay reunión en la iglesia, pero a las 11 el clásico, como por la última entrada, Padre. La Biblia no dice que era pecado y pecado. ¿Cierto? No necesita decir la palabra que eso es pecado para que tú espiritualmente disciernas y digas, en realidad, soy parte del cuerpo. Necesito congregarme, necesito ir a aprender de Dios, porque estoy sembrando para el eterno. Sigan el colo, bueno, después veo la repetición. ¿Cierto? Hoy ahora hasta el canal del fútbol tiene la repetición completa. Así que no hay excusa para no ir a la iglesia. Que en la noche puedes ver la repetición si quieres. Antes no se podía, antes una está difícil. Pero es burdo, ¿cierto? Estoy hablando en la vida diaria, hermano, nos hemos enfrentado a distintas decisiones. ¿Qué te dice el mundo, la sabiduría humana o el hombre natural? Se va. ¿Y qué te dice la ley espiritual?
correcto? Bueno, esa fue la decisión correcta. Pero de ahí el Señor va a hacer el trabajo en él o en ella. Ahora, si te casaste con una persona que no es cristiana, se complican más las cosas, ¿cierto? Porque su mente es solo natural. Y tú quieres, ¿cierto?, tener una mente espiritual como fue. Tenemos la bendición de tener esposo o esposa cristiana. Oremos por ellos para que el Señor siga obrando. ¿Ya? Entonces, ese es el hombre espiritual, hermanos. El hombre espiritual. Hermanos, para el mundo venir a la iglesia el domingo es una locura. El hombre natural dice, ¿qué van a perder el tiempo? El hombre natural dice, mejor duermo hasta tarde, ¿cierto? Mejor, no sé, o voy a trabajar para generar más riqueza, ¿no? ¿Cierto? Voy a trabajo, una pega, para tener más lucas, ¿cierto? O voy a hacer actividad física, voy a ver a mi familia, etc. Pero ustedes están aquí el día de hoy, que para el mundo es locura, porque espiritualmente ustedes saben en su interior que estar aquí no es por compromiso, no es por una liturgia, sino que realmente su espíritu les dice que es lo bueno para sus vidas. Entonces, ustedes están haciendo tanto acá, es evidencia de que Dios está orando en sus vidas. Salvo que viniste obligado y